Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día, y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que salía de campaña, enviado por Saúl, David tenía éxito. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. A su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando, al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro. Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello, pensó. A David le atribuyen los 10.000, y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl, y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl empuñó la lanza, pensando: Voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo, porque el Señor estaba con David, y en cambio, se había retirado de él. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él iba y venía al frente de ellos. Saúl dijo a David: Ahí tienes a Merab, mi hija mayor, te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. En realidad, Saúl pensaba: Que sean los filisteos, y no yo, los que pongan su mano sobre él. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejolá. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó: Se la daré para tenerlo atrapado, y así caerá en manos de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez: Hoy vas a ser mi yerno. Además, dio esta orden a sus servidores: Díganle a David confidencialmente, el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren, ahora es el momento de convertirte en yerno del rey. Los servidores del rey repitieron estas palabras a David, pero él les respondió: ¿Les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de condición humilde. Cuando los servidores informaron a Saúl de lo que había dicho David, Saúl les dijo: Háblenle así a David. Como único precio a cambio de su hija, el rey quiere 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. De esta manera, Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos. Los servidores comunicaron estas palabras a David, y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo, para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba.
Por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Los jefes de los filisteos solían hacer incursiones, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl. Así su nombre se hizo célebre. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David, y lo puso sobre aviso, diciéndole: Mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés, le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David, y le dijo: Que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento: Por la vida del Señor, no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl, y David quedó a su servicio como antes. Al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos, les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Entonces, un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa, con la lanza en la mano, y David tocaba su instrumento, Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. Enseguida David huyó y se puso a salvo. Aquella misma noche, Saúl envió unos emisarios a la casa de David, para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió: Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Mical ayudó a David a bajar por la ventana, y él huyó para ponerse a salvo. Luego, Mical tomó el ídolo familiar y lo colocó sobre la cama, puso en la cabecera un cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Saúl envió emisarios para que detuvieran a David, pero Mical les dijo: Está enfermo. Saúl los mandó de nuevo a ver a David, con esta orden: Tráiganmelo con cama y todo, para que yo lo mate. Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo, con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl dijo a Mical: ¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo. Mical le respondió: Él me dijo, o me dejas partir o te mato. Una vez que huyó y se puso a salvo, David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que le había hecho Saúl. Luego, él y Samuel fueron a alojarse en Nayot. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, aquél envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas, con Samuel a la cabeza, en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl, y también ellos entraron en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez, Saúl volvió a enviar emisarios, y también ellos entraron en trance. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que está en Secú, Saúl preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Están en Nayot, cerca de Ramá. Le respondieron. De allí se dirigió a Nayot, en Ramá, y el Espíritu del Señor se apoderó de él, de manera que fue caminando en estado de trance hasta Nayot, en Ramá. También él se despojó de su ropa y estuvo en trance delante de Samuel. Luego cayó rendido, y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se subió a decir: ¿También Saúl está entre los profetas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 105. Versículos del 1 hasta el 15.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Él lo confirmó como norma para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: Yo te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria de todos ustedes. Cuando formaban un grupo muy pequeño y eran extranjeros en aquellas regiones, cuando iban de nación en nación y pasaban de un reino a otro pueblo, no toleró que nadie los oprimiera y castigó a reyes, por amor a ellos. No toquen a mis ungidos ni maltraten a mis profetas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Versículos del 27 hasta el 47. Se le acercaron algunos saduceos, que niegan la resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes, todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Jesús les dijo entonces: ¿Cómo se puede decir que el Mesías es hijo de David, si el mismo David ha dicho en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y dijo a los discípulos, de manera que lo oyera todo el pueblo: Tengan cuidado de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Esos serán juzgados con más severidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.